Evangelio según San Juan en el capítulo 7, en el boletín pone del 1 al 13, pero vamos a leer del 1 al 9. Ya luego tendréis tiempo para que podáis leer todo el contexto. Vamos a centrarnos en el capítulo 7, del 1 al 9. Vamos a leerlo antifonalmente y el último, el versículo 9, lo leemos todos juntos. Dice así la palabra: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaban cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Amén. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Hoy me gustaría hacer para empezar, me gustaría hacer algunas preguntas, tener 3 preguntas en mente en el mensaje de hoy. Como introducción diré, no sé si sabéis, alguna vez lo he comentado en privado, creo, en alguna reunión, pero mis hermanas, que son coreanas, mi hermana Yonghee y su hija, seguro que sí saben, que el anterior presidente de Corea era cristiano, ¿verdad? Era creyente, era cristiano, desde su infancia además, era un creyente desde su infancia. Pertenece a la Iglesia de la Esperanza, una iglesia a la que a día de hoy todavía sirve, hasta donde yo sé, en estos momentos. Una iglesia donde experimentó un gran crecimiento. Escuché por ahí decir que había crecido como unas 3.000 personas. Se habían congregado nuevos miembros que se congregaban desde que este anciano se convirtió en presidente de Corea. La pregunta es, a mí se me formulaba, ¿verdad? Si viniera el presidente de gobierno y se congregara en esta iglesia, ¿qué pasaría? Que a lo mejor se vaciaría, posiblemente, pero si viniera un Cristiano Ronaldo a esta iglesia, habéis dado cuenta que cuando he dicho presidente de gobierno nadie ha dicho nada, pero cuando he dicho Cristiano Ronaldo se han escuchado murmullos, ¿verdad? Posiblemente vendría mucha gente, ¿verdad? Vendría mucha gente. La pregunta que surge, estas personas que vinieran nuevas, a lo mejor serían creyentes de otras iglesias, ¿verdad? Que dirían: no, está ahí una persona tan importante, una persona tan influyente, vamos a congregarnos con ella. De ser así, yo me preguntaría, ¿la fe de esos creyentes sería genuina? ¿Sería una fe real? ¿Sería una conversión veraz? Algunas de esas personas creerían porque el presidente de gobierno iba a esa iglesia. Algunas creerían si viniese aquí Cristiano Ronaldo. Algunas se convertirían porque yo también creo lo que de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O Kaká cuando estaba aquí en el Real Madrid, que era creyente, ¿no? A lo mejor vendrían, se convertirían, no lo sé, pero quizás esas personas pueden ir a la iglesia por diferentes razones, por diferentes motivaciones, que a veces no siempre es la correcta. Sin embargo, debemos de encontrar las respuestas correctas para evitar el fracaso de nuestra fe. Pregunto, ¿por qué Dios envió a Jesús a casa de un carpintero a nacer? ¿Por qué tuvo que ser en casa de un carpintero? ¿Por qué? Nació en un pesebre, porque además no se podía permitir el lujo, no había la posibilidad que, huyendo hacia Egipto por causa del edicto de Nerón, tuvo que hacer noche en ese pueblo, quizás en un pueblo, en un sitio como Parla, sencillo, ¿verdad?, en el extrarradio, y no encontró lugar, y no encontrando nada, tuvo que nacer en ese sitio.
en un barrio que no era precisamente un barrio para ricos, era un lugar para gente de un nivel medio, bajo, sencillo y humilde. Y cuando creció, Jesús llamó a 12 hombres, llamó a 12 discípulos, los cuales podríamos decir que entrarían en el grupo de hombres que no eran muy intelectualmente preparados. Gente sencilla y además rechazados por muchos. Solamente tenemos que recordar el caso de Mateo. Mateo, un recaudador de impuestos. ¿A quién le gusta ser recaudador de impuestos? ¿A quién le gusta, verdad? Hoy en día cuando nos llaman de Hacienda, ¿a quién le gusta que le llamen de Hacienda? Nadie, ¿verdad? Esta persona se dedicaba a recaudar los impuestos a su propio pueblo y esos impuestos luego se los daba al Imperio Romano y entre esos impuestos él se quedaba parte para sí como su propio salario. De esa cantidad que se suponía que tenía que dar a Roma, parte se la quedaba a él. Por lo tanto, era una persona muy mal vista, una persona que era muy rechazada en su tiempo, en aquel momento. Pero Dios escoge a este hombre. Jesús no llamó tampoco a ningún profesor universitario, sino que llamó a un sencillo pescador de Galilea llamado Pedro, una persona muy humilde. Probablemente, entre las personas que llamó, la persona que era más preparada de entre ellos era Judas Iscariote, el que le traicionó, que además era el tesorero, con lo cual tendría que saber de cuentas también. Entonces, probablemente, pero aparte de Judas, todos los demás eran hombres muy sencillos. Pero además Jesús murió en una cruz, en un lugar terrible, en un lugar donde era la pena de muerte más humillante en aquellos tiempos y estaba destinada solamente a personas que cometían delitos bastante desagradables. Además, dice la palabra, la leemos en el Deuteronomio, que todo aquel que moría en una cruz, colgado de una cruz, era alguien que era maldito. Y Jesús tiene que morir en una cruz. ¿Por qué tiene que morir precisamente en un lugar tan terrible? No podía haber sido una muerte más sencilla, una muerte más piadosa, decimos hoy en día, ¿verdad? No, tiene que morir y muere colgado de una cruz donde para el pueblo judío era algo que era maldito, era algo despreciable morir en ese lugar. Y la tercera pregunta que yo hoy formulo, ¿por qué Jesús no dejó nada detrás de él? No dejó ningún escrito, no dejó ninguna herencia, no tenía nada tampoco por lo cual dejar. Solo dejó una situación donde los discípulos y los creyentes tenían que enfrentarse a la muerte. Eso es lo que dejó Jesús. Una situación donde él mismo dijo, si a mí me han perseguido, a vosotros os van a perseguir también. Es decir, la situación que Jesús deja es una situación no cómoda, digamos. No era una situación sencilla. Es la situación que dejó. Y con esa situación, además, hace un gran mandato, una gran comisión. En esta situación, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es fácil, ¿verdad? Os estoy poniendo en la situación donde yo me hago esas preguntas. Son preguntas importantes. ¿Por qué Dios envía a Jesús a un lugar tan humilde? ¿Por qué tuvo que ser crucificado en una cruz? ¿Por qué Jesús lo dejó todo en tales situaciones peligrosas y le dio una comisión tan abrumadora como era hacer discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra? Y no es para que nosotros tengamos que terminar igual que ellos, pero es importante que conozcamos y que encontremos las respuestas correctas a estas preguntas. Porque si no encontramos las respuestas correctas, vamos a fallar en nuestra fe, vamos a fracasar en ello. Por eso debemos de encontrar las respuestas a estas tres preguntas. Para eso, tres versículos voy a leer al principio. Mateo 13, 34 al 35 lo apuntáis y yo os lo leo. Luego, si queréis, lo ampliáis en vuestra casa. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la creación del mundo. Jesús usó parábolas
para enseñar cosas profundas, para que nosotros pudiéramos entender mejor las cosas. Así también nosotros a veces utilizamos parábolas o ejemplos para hacernos entender mejor a las personas que están a nuestro alrededor. A veces utilizamos las parábolas para expresar nuestros pensamientos. En Lucas 8:10 dice además, y él dijo a vosotros, os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Curioso. Mateo 4:12 nos dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí dice algo importante, en parábolas, para que no entiendan. ¿Por qué dice esto la parábola? ¿Por qué dice esto Jesús? Una razón sencilla. ¿Qué habría pasado si enviara a Jesús, hubiera sido enviado a un gran palacio? Al Palacio Real aquí de Madrid, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? Que todos los políticos y gobernantes de Madrid y de España hubieran venido a él como sanguijuelas, si lo hubieran pegado alrededor, ¿verdad? Pero por eso Jesús no vino ahí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera colocado a sí mismo en una posición de poder? ¿Qué habría pasado si Jesús, cuando fue tentado por el diablo, cuando le dijo, súbete al pináculo del templo y lánzate que los ángeles no permitirán que tus pies toquen el suelo? Y toda la gente lo mirará, y toda la gente lo verá, y toda la gente se dará cuenta de que tú eres una persona muy importante, que realmente eres un profeta. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubieran hecho los poderes religiosos? Si hubiera nacido en ese lugar, hasta incluso el más perverso de los políticos habría levantado un templo en el nombre de Jesucristo. Hubieran construido catedrales en primer lugar para ganarse el favor de estos hombres de Jesús. ¿Qué hubieran hecho los fariseos si hubieran visto algo así? Si hubieran nacido en el Palacio Real, probablemente se hubieran postrado delante de él. ¿Pero qué hubieran hecho? A lo mismo que hicieron con la ley. ¿Qué hicieron con la palabra? La resguardaron de tal manera la palabra de Dios que nadie del pueblo podía acercarse a esa palabra, solamente los fariseos y los escribas. Si Jesús hubiera venido, yo estoy convencido de que lo hubieran secuestrado para que nadie lo hubiera visto y nadie le tocara. Es decir, nos lo hubieran arrebatado. ¿Qué hubiera pasado con los poderes fácticos económicos de un país si realmente Jesús hubiera venido? Hubieran tratado de comprarle y hacerlo traerse a sí mismo. ¿Para qué? Probablemente para tratar de alcanzar más riquezas para sí mismos. Nos lo hubieran arrebatado. Como vemos que en nuestra sociedad hoy en día nos arrebatan tantas cosas. La razón por la que Jesús vino de esta manera era para que solo las personas que se suponen que estaban destinadas para salvación creyeran. Solo esas personas preparadas por Dios, para que no fuera secuestrado este evangelio de Jesucristo, ni por los poderosos políticos, ni por los líderes religiosos, ni por los líderes de la economía mundial, nos lo hubieran secuestrado. Esto no significa que solamente sea para los pobres y para los humildes. Debemos de comprender esto. Solo para aquellos que este evangelio estaba preparado para que lo recibiéramos, para que no nos fuera quitado. Vosotros sabéis, las estrellas de televisión, voy a utilizar un poquito a mi hermana, cuando la semana pasada hacía el llamado para buscar nuevos componentes del grupo de alabanza. Hoy en día sabemos que las estrellas de televisión, los escritores, los deportistas, los cantantes famosos, sabéis que ganan cantidades enormes de dinero por una aparición pública en determinado lugar en televisión, o en un lugar determinado tienen el caché que llaman unas buenas cantidades de dinero, ¿verdad? Simplemente por aparecer, por poner su imagen. A lo mejor por cantar un poquito una canción cuando los cantantes van a sacar un disco nuevo, ¿verdad? Y les pagan un buen dinero, una buena suma de dinero. Y yo diría, yo no sé vosotros, yo hoy he disfrutado mucho con la alabanza. ¿Amén? Yo he disfrutado mucho con la alabanza. Me he regocijado en la alabanza. Si esa gente se merece esa cantidad de dinero, ¿cuánto merecería la directora del coro? ¿Cuánto merecería ganar la directora del coro?
o no merecería nada, o no merece nada su trabajo. ¿Y los músicos? ¿No os ha gustado cómo tocan los instrumentos? ¿No os gusta el bajo, cómo suena? La guitarra cuando no pega así el pitar, ¿verdad? Yo si pudiera le daría 10.000 euros a la directora del grupo. Le daría 10.000 euros. Y a los músicos, 8.000 euros. Está bien, por cada actuación, por cada domingo. 8.000. ¿Os parece mucho? ¿Parece poco? ¿Qué pasaría si nosotros marcáramos así? Pensadlo, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Que muchas personas se pelearían por estar en el coro. Entonces, no haría falta que nuestra hermana directora del coro saliera aquí y decir, ¿alguien quiere venir? No, estarían todos, yo quiero. Pero no solamente miembros de iglesia, vendría gente de la calle, vendrían músicos del mundo. Porque no muchos músicos hoy en día ganan 10.000 euros en una actuación, ¿verdad? Por 5 o 10 minutos, no sé lo que dura el tiempo de la alabanza ahora, no lo he calculado, pero por 10 minutos no ganan muchos 10.000 euros en 10 minutos de trabajo en una semana. Muchos vendrían y posiblemente esta iglesia se crecería. Esta iglesia sería muy grande porque vendrían músicos importantes, vendrían directores importantes, tendríamos un coro tremendo. La iglesia crecería, pero ¿sería un crecimiento de verdad? ¿Sería verdadero ese crecimiento? Si Jesús hubiera venido a este mundo en una gran posición, vendrían muchos imitadores que vendrían como sanguijuelas a apoderarse de aquello que no les corresponde. Vendrían muchas personas a tocar música aquí, pero no a dar la gloria a Dios. ¿Verdad? Y ese es el privilegio que tienen los del coro, por ejemplo. Es el ejemplo, pero es el privilegio que ellos tienen, que no se compra con dinero. Es la gloria de Dios. Pero algo que el diablo nos robaría si no fuese por esta manera. Por eso tiene que hablar en parábolas, tiene que enseñar de esta manera, para que no nos sea robada la gloria de Dios y la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Y además muchas veces se piensa que menudo castigo tener que estar así. Y así pensaban también de Jesús, menudo castigo tener que morir en una cruz, tremendo. Y muchos creyentes han sido engañados, y se han dejado engañar por el camino destinado para los hijos del diablo. En el versículo 12 del texto de Juan que hemos leído hoy, que no hemos llegado, pero en el versículo 12 dice que la gente decía que Jesús engañaba a la gente. Que Jesús engañaba a la gente. Dice ese texto. Y por eso posiblemente sea la causa que convirtiera el motivo para matar y crucificar a Jesús. Y probablemente la gente diría, vaya muerte más terrible, vaya fracaso, y el plan del diablo precisamente era ese. Pero precisamente esa situación, morir en una cruz, terminó por convertirse en la plan o en la consecución del mayor plan de Dios que se cumplió en esa cruz. Lo que para el mundo puede ser un fracaso terrible, era el grandioso plan de Dios para el mundo. Por eso lo que tenemos que tomar es el camino de la gracia. Marcos 10, 45 dice que Jesús solucionó todos los problemas en la cruz. Tengo que ver la cruz no como algo terrible, sino que tengo que verlo como el camino de la gracia. Yo tengo que verlo porque a través de esa cruz es que todo problema ha sido solucionado. 1 Juan 3:8 dice que a través de la cruz las obras del diablo han sido quebrantadas. Que a través de esa cruz, Juan 14:6, Cristo abrió el camino de salvación para los hombres. Entonces podemos decir que el hecho de que los judíos crucificaran a Jesús era algo bueno, no era algo terrible. Físicamente lo podemos ver, pero siempre nos quedamos en el humanismo y en el misticismo, en el pobrecito. Pero era el camino y el plan que Dios estaba cumpliendo en ese lugar. Pero a veces no entendemos, no lo comprendemos. Una vez escuché que había un anciano en una iglesia en Corea que además era escritor y escribía columnas en un periódico, era un periodista. Y entonces, en una de las columnas, este hombre escribió sobre Judas Iscariote.
sobre lo que él opinaba sobre Judas Iscariote. Y entonces él opinaba que Judas Iscariote contribuyó a la muerte de Jesús, pero a su vez ayudó a promover el camino de salvación, porque fue quien entregó a Jesús, ¿verdad? Para que no esté al tanto. Entonces, muchas creyentes, muchas personas y muchos cristianos empezaron a criticar a este hombre. Tú eres un seguidor de Judas, tú eres otro Judas como los judíos que matan a Jesús. Y empezaron a criticarle. Ahora, en realidad, nosotros no somos diferentes a Judas. Nosotros no le vendimos por 30 monedas, pero de alguna manera él tuvo que morir por mis pecados. Yo le estoy condenando de alguna manera. La traición de Judas no es diferente a las personas que no creen en Jesús hoy, que le están crucificando. Solo resultó ser el resultado por el cual el diablo en ese momento obró. Simplemente es la obra del diablo a través de Judas, pero al fin la crucifixión es la grandiosa solución de todos los problemas que el hombre, que nosotros no podemos resolver. Si Jesús hubiera venido como un presidente, como un rey, muchos le hubieran seguido, pero hubieran sido imitadores, se hubieran quedado cerca de él, y su gracia y su piedad de la cruz ya no tendría valor ninguno. No es el presente lo que más importa además, y solamente nos quedamos ahí. Las obras más notables se producirán en el futuro. Si el patriarca de la familia, si el jefe de la familia acepta a Cristo, todas las maldiciones en la línea familiar se quebrarán. Jesús en la palabra, en el versículo 8 está diciendo: mi tiempo aún no ha llegado. Hay todavía cosas importantes preparadas. Entonces, ¿qué está preparando? Tenemos que guardar el horario de Dios. Tenemos que esperar el horario de Dios. Todos sabemos que Jerusalén cayó en el año 70, ¿verdad? Jerusalén fue distraído, el templo fue derribado por los romanos en la famosa rebelión. Roma conquistó todo en el año 70, pero se produjo la conquista de Roma. Después de 250 años, Roma cayó de rodillas delante del Evangelio. Tenemos que esperar el horario de Dios. No importa. El templo fue derribado en el año 70, pero 180 años después, si las cuentas no me fallan, Roma sucumbió ante el cristianismo. Estaba preparado por Dios. Resolvió todos los problemas en la cruz. Pero ¿qué ocurre? Enormes resultados todavía estaban por venir después de la crucifixión de Cristo. No termina todo ahí. Habló del Evangelio de modo que los imitadores, aquellos falsificadores, no lo comprendieran para que no nos lo arrebataran. Si realmente crees en Jesús, cosas asombrosas sucederán a través de ti. Por lo tanto, no juzguemos. A veces se juzga ligeramente. La gente a veces incluso juzga fácilmente a los creyentes de Jesús porque nadie sabe lo que pasará en el futuro. Solo Dios sabe lo que está por venir. No juzguemos a nadie. Tenemos el mensaje de la resurrección. Jesús dijo de ir a todas las naciones y a todos los pueblos. Jesús vino en la forma más humilde para salvar a la humanidad en su forma más genuina. No nos quedemos solamente con la apariencia. Siempre nos pasa lo mismo, perdemos las cosas porque nos quedamos con las cosas aparentes, con las cosas que vemos físicamente en el exterior, pero no vemos la esencia, lo que hay dentro de eso que nosotros solamente podemos ver con los ojos. Tenemos que recuperar la esencia, porque al final vendrá el fin de la tierra, vendrá el fin del mundo. Por lo tanto, tenemos que pensar de forma diferente. Sería estupendo poder derrochar para lucir. Sería estupendo que pudiéramos tener dos vidas para poder vivir una a nuestro antojo y luego otra para Dios. Estaría bien si tuviéramos dos vidas, que podríamos derrochar nuestra vida. Pero no tenemos dos vidas. Solamente tenemos una vida para vivirla en lo que es absolutamente necesario. Mucha gente se pierde las cosas intrascendentes, se pierde las cosas superficiales, solamente las cosas físicas, y pierde la esencia del Evangelio.
No pierdas el tiempo, solamente tienes una vida para vivir. Aprovecha ese tiempo. Yo os bendigo, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que hoy podáis encontrar las respuestas a estas preguntas que hoy hacemos, que podamos ver esas respuestas a las preguntas de la introducción. Descubre los principios de la vida cristiana dentro de tu vida. Aunque pueda no parecer nada, debemos descubrir todo en el Evangelio, porque todo está realmente dentro del Evangelio. Encuentra esta respuesta. Hermanos, a veces buscamos cosas y olvidamos que el Evangelio es completo, que es todo, que es perfecto, que no le falta nada. Y a veces lo perdemos, pero todo está dentro del Evangelio. Hermanos, a veces invertimos nuestras vidas en cosas innecesarias y perdemos lo único que realmente es necesario. A veces perdemos la paz, la guía, y perdemos la dirección. A veces porque perdemos un trabajo. Yo recuerdo hace un tiempo, un miembro de iglesia me llamó por teléfono, todo angustiado. Tan angustiado que llorando. Porque hacía poco tiempo se había comprado un coche. Se había comprado un coche nuevo. Estaba trabajando, ahorró y se metió en comprarse un coche que le hacía mucha ilusión. Pero a los 2 meses, no recuerdo si eran 2 meses, 3 meses, al poquito tiempo, todavía pagando sus letras como buen español, ¿verdad? Pagando sus mensualidades. Al poco tiempo le robaron el coche. Al poco tiempo. Y me llamó angustiado. Pastor, es que me han robado el coche. Estaba nuevo, estoy pagándolo todavía. Llorando. Hermano, puedes perder un coche, puedes perder un trabajo, pero no pierdas el Evangelio. No te dejes engañar por esas cosas. Coches, te puedes comprar otro. Seguro que lo vas a hacer. Puedes comprarte otro. Pero el Evangelio es único. Si lo pierdes todo. No es importante. Entonces, no pierdas por las apariencias, por las circunstancias, no pierdas el Evangelio. Porque si pierdes el Evangelio, lo pierdes todo. Puede parecer que somos frágiles. Puedes verte a ti mismo como alguien frágil, que necesita ser capaz de ver las cosas de mayor valor, porque a veces te ves muy pequeño. A veces puede ser que nos veamos pequeños e insignificantes, pero yo te bendigo para que veas las cosas con la perspectiva del Evangelio. Yo les decía a los obreros, uno de los problemas que tienen los creyentes hoy en día, quizás dicho de otra manera o con otras palabras, pero uno de los problemas que tienen los creyentes hoy en día es que han perdido la identidad. Han perdido la identidad como hijos de Dios. Han perdido la perspectiva de que realmente sois muy importantes para Dios, muy importantes para el reino, muy importantes para el Evangelio. Y Dios os ha llamado, y Dios os reúne aquí porque sois muy importantes para el Evangelio. Pero a veces nuestra perspectiva, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez nos impide ver cuál es nuestra identidad. Esa identidad por la cual Cristo derramó su sangre y te levantó como un hijo de Dios. Si murió en una cruz cruenta es para que tú hoy tengas vida, para que tú hoy te puedas levantar como un hijo de Dios, que como hijo de Dios tienes el poder que Dios te proporciona por ser hijo de Dios. Es un poder que está innato en la persona. Por eso muchas veces cuando vienen creyentes, pastor, ore por mí para que tenga más poder. Digo, más poder es imposible. Tienes todo el poder porque el Hijo de Dios te lo ha dado. Tú eres un hijo de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti. No necesitas más poder. Necesitas creerte que tienes todo el poder. Simplemente necesitas creerte la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Cristo ya te lo ha dado. Es tu identidad. Es tu ADN. Tienes el poder como un hijo de Dios. Por eso los ángeles están alrededor de ti. Por eso Dios envía su ejército espiritual de ángeles para que te ministren y estén contigo y te guarden en todo tiempo y en todo momento, porque tú eres un hijo de Dios importante para Dios. Y manda a sus ángeles para que no te preocupes de nada. Y el mismo Dios te da el respaldo de los cielos
para que no tengas que preocuparte, para que no te dejes engañar y no vayas detrás del respaldo del infierno, ni de Satanás, ni de las cosas de este mundo, sino para que tu respaldo sea el reino de Dios, el reino de los cielos en tu vida, para que no tengas ninguna preocupación, porque eres un hijo de Dios, porque donde tú estás el reino se establece, los ángeles de Dios acampan a tu alrededor. Te bendigo para que te lo creas, no para que te lo aprendas, sino que tienes que creértelo, porque tú ya lo tienes, porque tú eres ya importante para el reino de Dios. No importa cómo tú te veas, lo que importa es cómo Dios te ve. Y a veces tú te miras al espejo y no te gustas. Dios te ha creado así. Pero si por dentro tampoco te gustas, Dios te ve de otra manera. ¿Por qué? Porque te ve a través de la sangre de Jesucristo. No te ve como tú eres, ni siquiera como tú te ves, que probablemente te ves peor de lo que tú eres, porque ya se encarga el diablo de ponerte así de feo, ¿verdad? Ya el diablo se encarga de que tú te veas suficientemente feo y mal, de tal manera que te sientas incluso indigno de estar delante de la presencia de Dios. A mí me entristece mucho cuando oigo a miembros de iglesia verse a sí mismos tan pobres, cuando son tan grandes y tan importantes. Cuando a veces se minimizan, a veces probablemente por timidez o por complejo, pero cuando se minimiza, no, es que yo no puedo. Y es verdad, tienes toda la razón, no puedes. Pero nunca has podido y nunca podrás. Nunca has podido, por eso estás aquí. Porque si tú hubieras podido, no estarías aquí. Estarías por ahí pasándotelas ricamente bien, haciendo otras cosas. Pero si estamos aquí es porque en su momento no pudimos y necesitamos que Cristo muriera en una cruz, que derramara su sangre, para que yo hoy diga, soy débil, pues diga el débil, fuerte soy. Porque no es lo que yo soy, sino lo que Dios dice que yo soy. No tengas un más bajo concepto de ti mismo que el que debes de tener. Lo he dicho al revés, ¿verdad? Pero me habéis entendido. El texto dice no tengas un más alto concepto de ti mismo que el que debes de tener. Pero como estoy hablando para los que lo tienen más bajo, hago la otra interpretación. No tengas un concepto más bajo de ti mismo que el que debes de tener. ¿Amén? Porque eres importante para Dios. Eres escogido por Dios. Que Dios tiene un plan importante para ti. Te digo una cosa, la gracia de Dios, que a veces hablamos tanto, la gracia de Dios, no sé cómo andaré de tiempo, hoy no he mirado el reloj. La gracia de Dios, cuando vea que alguien se levanta y se va, termino. La gracia de Dios se da igualmente, hermanos, se da igualmente al creyente maduro que al nuevo creyente. ¿Amén? La gracia de Dios es la misma para el pastor que para esos remanentes. No hay una gracia especial. Yo no he escuchado nunca en la Biblia una gracia diferente para un miembro de iglesia que para otro. Hermano, hermana, tú tienes la misma gracia que cualquiera de nosotros. La misma gracia que Dios le dio a Pablo, la misma gracia que Dios le dio a Pedro y que Dios está dando a los creyentes hoy en día. Dios se la da a los nuevos, a los antiguos, a los creyentes más fuertes y a los creyentes más débiles. La gracia es la misma. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy tú abras tus ojos. Por favor, hoy, ora, abre tus ojos espirituales. Abre tus ojos para que tú puedas ver el respaldo que hay detrás de todos y cada uno de los creyentes. Yo te bendigo, hermano, para que tú abras en este día tus ojos. Mira el respaldo que tienes como hijo de Dios. ¿Os acordáis de la historia de Eliseo y su criado cuando estaban rodeados por los ejércitos asirios? Y cuando Eliseo, ¿qué le dijo al criado? Mira todos los ejércitos que hay a nuestro alrededor para protegernos. Y el criado dijo, ¿dónde que no veo ninguno? No veo nada, solamente veo ejércitos asirios rodeándonos. Y Dios tiene que orar, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea los carros de fuego y los ejércitos a caballo. Hermano, yo te bendigo para que hoy abras tus ojos, para que tú veas los ejércitos de Dios, los carros de fuego, para que veas la gente de a caballo que Dios envía, que son los ángeles que están a tu alrededor. Abre tus ojos, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Desatémonos las personas porque piensen que son pobres, porque son pocos, porque son insignificantes, porque son humildes.
Desataros de ese pensamiento. Esos pensamientos significa que hay un problema espiritual serio. Ay, es que soy pobre, eso es un problema espiritual. Es que soy joven, muy joven, eso es un problema espiritual. Si eso te está incapacitando para el Evangelio. Soy demasiado mayor, si eso te paraliza para el Evangelio, eso es un problema espiritual. Porque Moisés tenía 80 años cuando empezó, Caleb tenía 80 años cuando empezó. Y Dios le dio el fragor y le dio el fervor para que pudieran hacer la obra de Dios. Cuando yo no me creo eso, eso es un problema espiritual que yo tengo y por eso no puedo disfrutarlo. Tener la perspectiva correcta de la Iglesia, que la Iglesia es la influencia poderosa de la luz. ¿Pero por qué es la influencia poderosa de la luz? Porque los hijos de Dios se reúnen en la Iglesia. Si vosotros no estuvierais aquí, la Iglesia no tendría luz, porque la luz resplandece en vosotros, no en el templo, no en las paredes, no en los muros, en vosotros. Vosotros sois importantes. Por eso esto Jesús lo escondió de los ricos y de los poderosos. Y se lo reveló a los simples, a los humildes, a los pobres de espíritu, a lo mejor inclusive. Se la reveló a los que estaban escogidos para recibir la gracia. Amén. Vosotros que habéis recibido la gracia, abrid vuestros ojos, resplandecer la luz de Cristo. Una persona con este evangelio, si hubiera estado cerca de esos criminales que estamos escuchando en televisión en estos días, que si el asesino de Cuenca, que si ese hombre que ha secuestrado y secuestró y mató a esa chica en el camino de Santiago, si hubiera habido alguien que resplandeciera la luz de Cristo cerca de esas personas, que pudiera influir a esas personas, probablemente esos crímenes no hubieran ocurrido. Necesitamos y tenemos que ser los que resplandezcamos la luz de Cristo en todos los lugares. No tengas miedo. Mira la historia, 10 emperadores romanos, 10 emperadores romanos, 10 emperadores del mayor imperio de aquellos tiempos quisieron deshacerse del cristianismo por sus poderes, por su persecución, por su opresión, y todos fracasaron delante del Evangelio. Hombres sencillos, hombres sin gran capacidad intelectual, pero el cristianismo en el año 313 se convirtió en la religión estatal de Roma. 10 emperadores no pudieron frenarlo. Ese es nuestro Dios. Este es el Dios al cual servimos, que ni los poderes políticos e intelectuales del mundo pueden doblegar el Evangelio. Todos los poderes religiosos no pudieron doblegar al Evangelio. Vosotros sois el Evangelio. Amén. Vosotros sois el Evangelio. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Jesucristo. Resplandecer ese Evangelio, resplandecer esa luz. Tenéis un secreto que el mundo no puede ver. Tenéis esa gracia del secreto de Cristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos para que tu gracia, tu amor, Señor, se perfeccione en nuestra debilidad. Para que, Padre, que tú que nos miras siendo débiles, nos des el respaldo y que podamos abrir nuestros ojos para ver, Señor, el campo que hay alrededor, pero que también abra, Señor, nuestros ojos para ver nuestra propia vida, nuestra propia limitación, lo que realmente somos, pero sobre todo lo que tú, Señor, has hecho a través de nosotros. Te bendecimos y te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.